Vamos a hablar de Shakespeare, por supuesto, y vamos a hacer primeramente algunos comentarios acerca de la personalidad. Justamente nos viene muy bien la charla de la profesora Daniela porque estamos aquí trabajando con un material que nos habla de una personalidad, de una identidad y de un autor específico y de una obra específica que es hoy en día para nosotros una obra literaria. Shakespeare es para nosotros tan literario como es Sófocles y Eurípides, porque lo estudiamos de ese modo, lo estudiamos desde todos los puntos de vista, y lo teatral es uno de los tantos puntos de vista a través de los cuales vemos a Shakespeare. Por eso los textos de Shakespeare son lo más importante, porque en primer lugar no sabíamos cómo se representaba Shakespeare, cómo se representó en su época. Los dibujos que tenemos, las estampas que tenemos de representaciones shakespearianas son del siglo XIX, de la época victoriana, y no de la época isabelina, como a veces se confunde. Por eso pensamos en representaciones de Shakespeare y vemos a las actrices, a Ofelia con unos enormes miriñaques, y eran del 1800 y no de fines del 1500 o principios del 1600. Pero bueno, ¿qué significa esto de la modernidad de Shakespeare? Significa que hoy en día estamos a fines del 2015 y seguimos hablando de Shakespeare, esencialmente. O sea, aquí hay algo que sigue picando, que sigue acuciando. Hay enigmas que siguen sin resolver y hay textos que siguen siendo tan geniales como hace 4 siglos. Para dar así solamente para satisfacer la morbosa curiosidad que nos provoca la personalidad de Shakespeare, vamos a decir 2 palabras, esto creo que es para pasarlo, sobre los retratos de Shakespeare, porque nos interesa ver qué cara tenía alguien que escribió estas maravillosas obras. Bueno, esto es anecdótico. Aquí tenemos el grabado con el que aparece el first folio o primer folio, que es la primera edición de la obra de Shakespeare, que se hace 7 años después de su muerte, y que en el frontispicio lleva este grabado que sería la cara de Shakespeare, de una calidad pésima, porque parece, según cuentan así anecdóticamente, que el famoso grabador, que tiene un nombre holandés, obviamente no lo voy a poder decir, en ese momento no estaba disponible y lo hizo su hijo, así se dice, solo para justificar que este retrato es pésimo. Si ustedes se fijan, Shakespeare no tiene cuello, la cabeza parece que está flotando sobre un cuerpo chato, tiene un ojo más alto que el otro, el pelo está más corto de un lado que del otro, o sea que es tan irregular el retrato que podemos deducir algunos rasgos, pero verdaderamente no es un retrato fiel. El segundo que ustedes ven acá se llama retrato Chandos, y que es herencia de una familia inglesa, justamente de apellido Chandos, que tenía este retrato. Durante generaciones tuvo este retrato en su patrimonio familiar, hasta que la familia cayó en quiebra y se subastaron todas sus pertenencias, y salió a la subasta el retrato conocido siempre como retrato de Shakespeare, con una voluntad extraordinaria. Uno podría decir que se parecen los 2 retratos. En efecto, este retrato Chandos ha sido sometido a todas las pruebas de laboratorio, y es un retrato de fines del 1500 y principios del 1600, tiene todas las características del personaje, y el retrato en ese sentido es auténtico. Lo que no sabemos, y no vamos a saber jamás, si verdaderamente es Shakespeare el sujeto del retrato. Está vestido de negro, por lo tanto es una persona que tiene un buen pasar económico, porque el negro era el color más caro en ese momento en Inglaterra y probablemente en toda Europa, porque era el color más difícil de obtener con las tinturas. Había que gastar muchísimas tinturas para que quedara un negro verdaderamente negro. Por eso la gente común se vestía con colores más claros
especialmente con lo que hoy diríamos color ratón, que sería un marroncito, un negro desteñido. El cuello blanco también es característico de la época y también nos habla de una soltura económica que habría tenido Shakespeare ya a principios del 1600. El aro que ven ustedes acá es un signo de bohemia, lo usaban los artistas o personas que estaban de alguna manera vinculadas con el arte, o personas de carácter bohemio. No es que la gente común usaba este tipo de joyas. Por lo tanto, bueno, tendríamos algunos elementos para decir que es Shakespeare. Este grabado ha aparecido ahora en los últimos meses. Llega la noticia de Inglaterra de que en el frontispicio de un libro de biología de principios de 1597 hay varias figuras mitológicas y una de ellas sería Shakespeare. Este otro enigma, este sería Shakespeare. Como ven, no se parece absolutamente nada en nada a lo que habíamos visto anteriormente. Este se ve bastante más hermoso y más joven, con pelo ondulado, pero tiene también una corona de laureles. Ahora, en ninguna parte, por supuesto, dice que se trata de Shakespeare, sino que es una deducción a través del análisis de la heráldica que hay en este frontispicio. O sea, solamente los expertos y los especialistas podrían deducir que Shakespeare habría posado como modelo para este frontispicio. ¿Por qué lo habría hecho? También es otro de los enigmas. Aquí ven ustedes el grabado del First Folio, 1623 debería decir, y este es un retrato Kobe. Este es uno de los retratos más difundidos de Shakespeare porque es mucho más bello. Entonces lo bello se difunde más rápidamente, pero es absolutamente falso en el sentido de que son retratos que se hacían en serie en la época del rey Jacobo, por eso se llaman retratos Kobe. Hay varios de estos retratos y se hacían idealizando la figura de Shakespeare, que ya había muerto hacía cantidad de años y que ya era muy conocido como dramaturgo. Por lo tanto, bueno, nos gusta mucho más porque se ve muy lindo y arriba dice Principium amicitias, usando una frase clásica, ¿no? Una amistad duradera, la amistad eterna. Aquí tenemos el frontispicio de la edición que yo les decía de biología. Aquí dice 1597. Shakespeare sería este personaje. Usa el puntero, Daniel. Usa el puntero, pero es que tenemos tecnología y ese es Shakespeare. A ver si lo agujereo al pobre Shakespeare. Bueno, como ven, son hipótesis también frágiles en muchos sentidos y que de todas maneras no nos van a aportar datos sobre la obra de Shakespeare. Esta es la iglesia de Stratford-upon-Avon, el pueblo de Shakespeare, donde él nació y donde él murió, y donde le hicieron poco tiempo después de su muerte un monumento funerario. Voy a usar el puntero. Es este monumento funerario, aquí se lo ve más de cerca. Como ven, Shakespeare habría engordado 20 kilos antes de morir y se convirtió en un regordete, medio peladito, que está ahí escribiendo con una pluma. Este retrato, digamos, este busto de Shakespeare también es de tan mala calidad que podría ser Shakespeare como podría ser cualquiera, porque algunos años después, de hecho, lo blanquearon. Y después, en el 700, cuando trataron de devolverle los colores originales, ya era imposible. Por lo tanto, los colores que vemos ahora no son los colores originales, que probablemente le habrían dado un poco más una caracterización de lo que era verdaderamente Shakespeare. Aquí parece que había tomado bastante cortisona y estaba muy inflamado. Este es Shakespeare. Este es el verdadero Shakespeare. Yo le presté los anteojos míos y lo vemos entonces mucho más modernizado. No, bueno, esto es una broma de todas las que vemos actualmente sobre la imagen de Shakespeare. Todas estas imágenes, como les digo, son
hipotizables, son discutibles. Tenemos un poco una imaginería de Shakespeare porque la queremos tener, porque no soportamos que semejante obra no tenga detrás una cara, no tenga detrás una persona. Y para volver a los discursos de Daniela, justamente, parece que necesitamos la figura de la autoridad, ¿no es cierto? Que antes era el dramaturgo y después pasó a ser el director. Pero evidentemente queremos saber, como queremos saber también de la vida de Shakespeare, y no sabemos absolutamente nada más que lo que Shakespeare hizo en su pueblo natal antes de irse, poco después de los 20 años, y después de toda su vida en Londres, que fue cuando él escribió, actuó también, escribió y probablemente dirigió algunas de sus obras, no sabemos nada. Como no sabemos nada de la vida privada de ninguna persona que haya vivido en el 1500 o en el 1600, de no ser que esté totalmente documentada, que haya sido la reina o haya sido un noble que haya documentado su vida. De Shakespeare tenemos solamente 6 firmas autógrafas, o sea, 12 palabras, William Shakespeare. En cada una de las 6 firmas él escribe su nombre de manera distinta, muchas veces abreviado, y si no, de manera totalmente diferente. Curiosamente, como nosotros lo escribimos actualmente, William Shakespeare, él no lo firma nunca. Por lo tanto, como ven ustedes, el tiempo no solamente va cambiando el texto de la obra, sino que va cambiando también las características del autor. Hay solamente 2 palabras autógrafas de él, tipo doy fe, que están al final de su testamento, en el cual deja a su esposa su segunda cama, la más vieja. Y parece que ya era bastante, porque la relación no ha de haber sido óptima, pero bueno, le tenía que dejar algo. Esto es anecdótico, ¿no es cierto? Shakespeare se casa a los 18 años, muy joven, probablemente porque Anne Hathaway, su esposa, que tenía 26, en ese momento estaba embarazada de la primera hija, Susan, y después tiene también mellizos, Hamnet y Judith, y después él se va a Londres con una compañía de teatro ambulante. Esto es muy interesante porque nos está hablando ya de un joven que tiene inquietudes artísticas, o sea, no se va a Londres a hacer negocios como era su padre. Su padre era un comerciante que llegó a tener importancia política en su pueblo y llegó a estar acomodado socialmente, y esto reafirma la convicción de que Shakespeare tuvo muy buena educación en Stratford. Es cierto que Shakespeare no era universitario, pero tampoco pensemos en las escuelas actuales, sino que las escuelas de ese momento eran escuelas donde los chicos estaban 12 horas sentados en pupitres de madera estudiando latín. Por lo tanto, Shakespeare tenía la obligación en esa escuela de saber tan bien el latín como el inglés. Y el latín era una lengua mucho más perfecta que el inglés de ese momento, que como ven, cambiaba la grafía permanentemente, era una lengua todavía en metamorfosis, mientras que todos los clásicos él logra estudiarlos en latín. Por eso tenemos en su obra tantas referencias a los clásicos en latín. En esa escuela, bueno, él termina esa escuela, su padre de repente desaparece de todos los documentos. La última información, las últimas biografías de Shakespeare nos dicen que parece que es acusado de usura el padre, lo cual era tremendamente vergonzoso y castigado por la ley. Por lo tanto, John Shakespeare desaparece de escena y William vive en Londres, donde empieza a trabajar en un teatro. Según las leyendas más bonitas, empieza cuidando los caballos y los carruajes en la puerta del teatro. Nos gusta mucho creer eso, porque decimos, miren, empezó levantando las heces de los caballos en las puertas de los teatros y terminó siendo el más grande dramaturgo del mundo. Bueno, probablemente porque de todas formas él llega a Londres sin nada, y sabemos dónde vivió en Londres solamente por un acto notarial donde él es testigo de un litigio legal, que son las únicas noticias que tenemos de Shakespeare, y donde él aparece, firma como testigo. Por lo tanto sabemos que vivió en un cierto barrio de la periferia de Londres, cerca del teatro, en una época de su vida. Lo único que sabemos es que ese día él estaba viviendo allí. Por lo demás, Shakespeare escribe 154 sonetos de amor,
126 de estos sonetos están dedicados a un joven y el resto a una amante. De ninguno de los dos sabemos el nombre. No pongan esas caras de terrible desilusión, chicas. Hoy en día, con toda la, ¿no es cierto?, con la igualdad sexual y todo eso, durante muchos años, ustedes saben que hasta los años 50, 60, los sonetos de Shakespeare se tradujeron todos como si fueran dedicados a mujeres, porque no se podía decir que el gran dramaturgo Shakespeare hubiera dedicado todos esos sonetos a un hombre, pero aquí vemos. De todas formas, sobre la vida de Shakespeare, la vida sentimental de Shakespeare, no sabemos absolutamente nada. Todos esos años en Londres, de su vida, no sabemos nada. Hay muchísimos estudios que tratan de inferir elementos de su vida a través de sus obras, lo cual también es tremendamente audaz, porque no necesariamente el dramaturgo tiene que contar nada de su vida en sus obras, sino Shakespeare sería Macbeth, Hamlet, el Rey Lear. Llegados, acercando a los 50 años, Shakespeare, que ya se ha convertido en un dramaturgo muy conocido, ha pasado por las tablas también como actor, y parece que era bastante malo como actor, pero dicen que él hacía el papel del fantasma en Hamlet, y que habría su mala actuación habría hecho que él mismo recortara el texto de ese fantasma, porque la gente, en lugar de tener pavor por ese espectro que aparece, se le reían en la cara, y entonces habría él cortado ese texto. Bueno, o sea, las tantas anécdotas sobre la actuación de Shakespeare. Lo cierto es que es evidente que él se destaca como dramaturgo y que la compañía de teatro prefiere tenerlo para escribir las obras que actuando o haciendo otros trabajos. En ese momento es el momento del reinado de Isabel I, que por suerte amaba el teatro, pero tenía la contra de los puritanos, que cada tanto cerraban los teatros acusándolos de ser el foco de donde se generaban las grandes pestes, el foco del mal, por supuesto, pero aparte de allí salían las pestes que diezmaban la población londinense. Por eso las compañías de teatro, para no morir de hambre, tenían que salir por los pueblos a llevar las obras hasta que se reabrieran los teatros, que a veces estaban cerrados 1 o 2 años. Esas compañías necesitaban obras permanentemente. Por eso también la rapidez con que Shakespeare escribió esos textos. Respecto de eso, vamos a otra parte del anecdotario shakespeariano, y es toda la leyenda de que Shakespeare no existió, o que las obras de Shakespeare las habría escrito otra persona o un grupo de personas. Bueno, sobre esto hay también toneladas de literatura, y lo que podemos decir es que todas esas teorías están refutadas ampliamente porque no tienen ninguna base concreta como para poder probar que verdaderamente Shakespeare no fue el autor de esas obras y habría sido una suerte de testaferro, porque se le atribuyen, bueno, hay varias tesis, se llama la tesis de Oxford, la tesis isabelina, que se las atribuyen a la misma reina Isabel, se las atribuyen a John Marlowe, un dramaturgo contemporáneo de Shakespeare, o a un grupo de escritores. O si no, al filósofo de la época, Bacon, Francis Bacon, que no es el pintor que conocemos nosotros, sino un filósofo un poquito posterior que más o menos contemporáneo de Shakespeare, un poquito más joven probablemente, y cuya filosofía absolutamente no coincide en nada con la filosofía expresada por Shakespeare en su obra, según lo demuestra hasta el mismo Borges en sus comentarios sobre la existencia de Shakespeare. Bueno, esta teoría fue difundida por Delia Bacon, una norteamericana que se consideraba descendiente de Bacon y que fue a Inglaterra a perorar la teoría, y fue adoptada por muchos estudiosos que empezaron a investigar, y después desechada, incluso porque Delia Bacon después se demostró que estaba totalmente loca y terminó sus días diciendo que era el Mesías. Por suerte creo que regresó a Estados Unidos y terminó con esa teoría allá. De todas formas, es algo que siguió hasta principios del siglo XX, y el mismo Freud, que nos interesa en el análisis de la obra de Shakespeare, también en un cierto momento estuvo
por adherir a la teoría de un grupo de escritores que habría producido la obra shakespeariana. De todas formas, tenemos que ubicarnos en la época y pensar en que no es algo habitual de la época, en que las obras tienen una coherencia filosófica y una coherencia formal que muy difícilmente sería producto de un grupo de escritores, que no habría ninguna razón para atribuir a otro las propias obras, porque ¿cuál sería el motivo de decir que Shakespeare, justamente el dramaturgo del Teatro del Globo, no era el autor de las obras que se representaban bajo su nombre? Todo esto, de todas maneras, siempre sigue siendo hipótesis y siempre sigue siendo anécdota, porque lo que nos interesa a nosotros es justamente ese corpus de dramaturgia que hasta el día de hoy sigue generando polémica y sigue despertando tantísimo interés. Como les digo, Freud ya en el 1900 empieza a trabajar paralelamente con los mitos griegos y con Shakespeare. ¿Por qué hace una relación entre el mito de Edipo y Hamlet? Y desde ese momento, si bien Shakespeare en el siglo XIX es muy difundido porque el romanticismo adopta a Shakespeare como un escritor romántico, siendo que Shakespeare es barroco, manierista, a causa de las grandes pasiones que se desarrollan en sus obras, a causa de la destrucción de cualquier regla de unidades aristotélicas que se encuentra en su obra, esto hace que esta consideración de Freud y esta fama de Shakespeare hace que los personajes shakespearianos asciendan al nivel de los mitos. ¿En qué sentido? Que nosotros, si decimos Edipo o decimos Hamlet, tenemos, aunque no hayamos leído nada, tenemos una idea, hemos escuchado esos nombres alguna vez. Tenemos que considerar, y esto es muy importante, que Edipo efectivamente es un mito, o sea, es una narración colectiva que ha nacido no sabemos cuándo, en un pasado sumamente remoto, y que pertenece a pueblos enteros como bagaje cultural. Que después haya servido para escribir una obra de teatro es material que existía, mientras que Shakespeare inventa sus personajes. Y ustedes dirán, como dicen otros, bueno, pero Shakespeare robaba de aquí y de allá. Claro, claramente, como hacemos todos, porque la cultura es justamente la cultura es justamente un material que utilizamos para reelaborar y para reescribir, porque nadie hace nada de la nada. Miremoslo desde otro punto de vista, digamos, sí, porque existía un Hamlet anterior, etcétera. ¿Cuál leemos y estudiamos nosotros? El de Shakespeare. Bueno, ese es el que nos interesa. Todo lo que existía antes ha servido de material para construir ese Hamlet, que es el que seguimos estudiando. O sea, allí radica la genialidad de Shakespeare, en cómo él escribe esas obras. Ahora, ¿qué sucede? Para fijarnos un poco en este personaje Hamlet y relacionarlo con el mito, hay cuestiones que siguen discutiéndose y no se van a cerrar nunca, ¿no es cierto? Lo enigmático de Hamlet, el famoso ser o no ser, que por ahí se toma tan en broma, lo seguimos tomando en broma, pero que contiene un núcleo que va de lo pulsional a lo filosófico y que sigue generando dudas permanentemente. Estamos hablando muy probablemente de la identidad. Goethe, el escritor alemán, romántico también, dijo que dio una definición acerca de la conducta de Hamlet, afirmando que la inacción de Hamlet se debía al excesivo pensamiento. Él hablaba de la palidez del pensamiento. Ese pensamiento hiperdesarrollado de Hamlet no le permitía actuar. Esa convicción sigue hasta nuestros días. Mientras que Freud, en cambio, lo toma desde otro punto de vista, que después lo va a retomar también Lacan, y nos va a hablar de pulsiones inconscientes que vienen desde el Edipo y que se manifiestan en un cierto modo en la antigüedad
en el mito antiguo y de otro modo en la modernidad. Por eso Shakespeare también se inscribe de manera muy neta en la modernidad. Dice Freud que Hamlet nos demuestra cómo la modernidad ha logrado reprimir a tal punto los sentimientos. Digamos, sentimientos no es la palabra, yo no sé alemán, desgraciadamente no es la palabra, pero es la mejor traducción que se ha encontrado para esa palabra que usa Freud. ¿Por qué? Mientras que nosotros en el mito de Edipo vemos que la pulsión de liberarse del padre y apoderarse de la madre se concretiza rompiendo el tabú del incesto, si bien después el tabú del incesto recae como maldición sobre el personaje mítico y se convierte en el terrible castigo que es justamente que Edipo tenga que exiliarse, tenga que salir, tenga que arrancarse los ojos. Se concretiza todo, o sea, se da todo eso que está en el inconsciente y que viene desde tan antiguo y que estudia tanto el psicoanálisis, que es correr al padre, matar al padre, deshacerse de él y quedarse con la posesión que es la madre. En cambio, en Hamlet está planteado, pero de una manera moderna, o sea, totalmente circunscrito por la represión. Hamlet no puede romper el tabú del incesto, pero evidentemente hay algo que a Hamlet lo vuelve muy infeliz, y es el hecho de que su madre siga siendo su madre y no sea su amante, y que el lugar de su padre haya sido ocupado por otro hombre. La idealización que tiene Hamlet del padre es solamente la excusa de justamente el odio que él manifiesta hacia su tío Claudio, que es el que se ha casado con su madre. Esto, como ven, es un tema gigantesco y muy, muy complejo. La locura de Hamlet no es tal locura, sino una manera que él tiene de enfrentar las distintas situaciones sin llegar nunca a la acción, porque la acción significaría la propia muerte, como sucede al final de la obra. ¿Por qué al final de la obra Hamlet logra matar a su tío y muere él también? Simplemente porque hay que terminar la obra, porque si no estaríamos a fines del 2015 todavía con Hamlet volviéndonos locos y dando vuelta por ese palacio y diciéndole a cada uno una cosa diferente. Hamlet es muy capaz de actuar. Hamlet no es un inactivo. Cuando él tiene que matar, mata a Polonio, el padre de Ofelia, que está detrás de la cortina escuchando la conversación de él con la madre, y mata indirectamente a Guildenstern y Rosencrantz, los dos emisarios del rey, sin absolutamente ningún escrúpulo. Es maquiavélico en eso. Hamlet no transparenta nunca una emoción especial por haber matado a alguien. Por lo tanto, ¿qué le costaba matar justamente al rey Claudio, que había asesinado a su padre y en un cierto sentido había usurpado el trono de Dinamarca? Y bueno, allí tenemos que ir en cambio a otro proceso, que es el proceso justamente de que Hamlet es un hombre ya netamente moderno y que no puede hacerse cargo de un reino tal como se lo propone la herencia del padre, que es un reino antiguo, es un reino medieval. Y allí nos enfrentamos con esta propuesta de la modernidad de Shakespeare. Shakespeare ya nos está mostrando personajes que pertenecen a la época moderna y que han delineado las características que tenemos hasta hoy en día los habitantes de la modernidad, y seguimos teniendo los de la posmodernidad, y etcétera. Y que es el paso de la Edad Media a la época moderna con lo que significa el feudalismo y con lo que significa el capitalismo, el cambio de valores y el cambio de concepción del mundo. El padre de Hamlet es un neto representante del orden antiguo, el orden de los valores, el orden medieval. Cuando ustedes lo ven representado, y esto es algo muy interesante para estudiar, Daniela, cómo a pesar de que no tenemos imágenes, ni tenemos filmaciones, ni documentación gráfica de las representaciones,
algún dato nos da en la obra Shakespeare, se lo representa al padre siempre como un caballero medieval, netamente medieval, siendo que a Hamlet lo vemos vestido con un pantalón y una camisa, al menos lo vemos así en todas las representaciones, como si perteneciera totalmente a otro mundo. En efecto, Hamlet pertenece a otro mundo. Hamlet es un hombre moderno, el padre es un hombre medieval. El orden que el padre le pide a Hamlet que restablezca en el reino de Dinamarca es un orden ya imposible. Es el orden que quiere restablecer, en un cierto modo, Don Quijote de la Mancha, cuando dice hay que reavivar las reglas de la caballería, hay que volver a imponer el código del honor en el mundo, y por eso yo tengo que salir a salvar princesas y a matar dragones y gigantes, etc. En un mundo que ya se ríe de él. Así nos reímos en Don Quijote, nos reímos un poco melancólicamente. En Hamlet no podemos reírnos nunca, a pesar de que deberíamos reírnos, porque parece que también la intención de Shakespeare en muchos pasajes ha sido cómica. Hamlet lo que hace, al no poder concretizar la acción principal, que es el núcleo irradiante de la obra, que es la venganza de su padre, lo que hace es ir derivando permanentemente a través de la dialéctica. En cada escena, Hamlet habla de manera diferente según con quien hable. En cada escena les toma el pelo a los personajes de manera diferente según el personaje que sea. A los únicos que no les toma el pelo es a Horacio, su amigo, porque Horacio va a ser el único testigo que va a quedar de toda esa historia, y a Laertes, el hermano de Ofelia, por el cual él siente efectivamente un afecto muy grande y probablemente admiración también, porque en el duelo final los dos hablan y se encuentran, que van a tener que combatir ese duelo, pero a pesar de ellos mismos. El caso de Ofelia y las mujeres en Shakespeare se ocuparán mucho ustedes ahora que están todas las luchas de las mujeres. Pueden poner a Ofelia como símbolo de ni una menos, pero Ofelia también es, chicos, un personaje muchísimo más interesante de lo que la tratamos habitualmente, muchísimo más complejo y merecería mucha más atención. Ofelia no es solamente la joven que se vuelve loca y se tira al río. Ofelia es la depositaria de toda una ideología que trae Hamlet con rabia y que ha visto concretizarse en la actitud, en la conducta de su madre, y que él juzga tan severamente, y que Ofelia hereda realmente, sí, sin haber hecho nada, pero por mantenerse en esa línea de las mujeres. Y es por eso que Hamlet le dice, la insulta a Ofelia, diciéndole todo lo que le dice, cosas terribles que no voy a repetir aquí para que no me acusen de violencia de género, pero acúsenlo a Shakespeare. Ya no sé si se van a animar a hacerlo. Bueno, Freud nos va a hablar de una repulsión hacia lo sexual que tendría el personaje Hamlet, y por lo tanto por traslación se llevaría hasta Shakespeare. ¿Dije Freud o dije Shakespeare? Bueno, Freud habla de esta... Nada, está bien. Bueno, no es también audaz la hipótesis, porque, como les digo, sabemos muy poco de la vida sexual de Shakespeare. Que él haya escrito esos sonetos de amor no quiere decir que en lo concreto haya llevado una vida amorosa plena. Por lo general, cuando los artistas escriben mucho sobre un tema, es justamente porque ese tema es el obstáculo en su vida cotidiana y de relación. Como les digo, si Freud habla de una repulsión hacia lo sexual, y si leemos desde ese punto de vista las obras de Shakespeare, nos vamos a encontrar que las relaciones amorosas que hay en Shakespeare o están totalmente truncadas de una manera muy trágica y muy dolorosa, como la relación con Ofelia, o están sucias por el crimen y el incesto, como la relación de Gertrudis con Claudio, o van a llevar al desastre y a la ruina moral y espiritual y material, como en el caso de Macbeth, o en el caso del rey Lear, o en el caso de Otelo.
todas las relaciones amorosas en Shakespeare van a terminar de manera trágica. Por eso interesa tanto Shakespeare al psicoanálisis, justamente por el hecho de que los personajes se mueven por pulsiones, que nosotros diríamos por emociones, por sentimientos, por ambiciones, y no por la razón. Por lo tanto, Shakespeare nos está planteando ya una característica del hombre moderno. Fíjense ustedes que ahí hay un quiebre muy grande, cuando se hablaba antes de los quiebres paradigmáticos, bueno, entre la Edad Media y lo que va a ser la Edad Moderna a partir del Renacimiento, la consideración que hay del ser humano. Allí aparece Copérnico y aparece Galileo Galilei diciendo que la Tierra no es el centro inmóvil del universo, sino que es el Sol. Por lo tanto, el hombre no es el centro del universo. Por lo tanto, hay también mucho revuelo en todo lo que va a ser el ámbito espiritual que sostenía esa filosofía hasta la Edad Media. El hombre como un ser elegido, rey de la creación, en cuanto el hombre tiene el derecho de gobernar sobre las demás criaturas y las demás cosas, porque es el Hijo de Dios elegido y está puesto en el centro de su creación. Paradójicamente, en el Renacimiento el hombre se va a convertir, o sea, el pensamiento se va a volver teocéntrico en el sentido de que el hombre va a considerar la vida como importante, la vida esta, no una vida del más allá como se considera en la Edad Media. Y toda su vida esta no va a estar dirigida a la vida del más allá, sino que también va a estar dirigida a disfrutar de todo lo que le pueda ofrecer. ¿Y eso qué va a querer decir? Que va a necesitar cosas materiales. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a necesitar dinero. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, en las obras de Shakespeare quiere decir que va a tener que matar a alguien, o va a tener que estafarlo, o va a tener que llevar a cabo con engaños. Y eso es moderno, modernísimo. No se está rigiendo por códigos de honor antiguos, sino que se está rigiendo por una nueva política, ¿sí? Una nueva filosofía de mercado. Esa filosofía de mercado, que es la que ha llevado a Claudio a matar al rey Hamlet y a ocupar el trono, es la filosofía de mercado que Hamlet no es capaz de concretizar en un reino, pero tampoco es capaz de volver a la anterior. El dilema está dentro de Hamlet, y lo heredamos todos nosotros y lo vamos a seguir heredando para siempre. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que Shakespeare haya escrito esto? Yo les diría, en cambio, ¿por qué dudamos de que Shakespeare haya escrito esto? Piensen ustedes que Mozart escribió casi 700 obras musicales y Shakespeare escribió 37 obras de teatro. No es un número excesivo de obras de teatro. 2 poemas de tema mitológico, Venus y Adonis y el rapto de Lucrecia, y los 154 sonetos. Muchos dramaturgos actuales han escrito más que Shakespeare. Por lo tanto, el corpus de su creación no es imposible para ningún ser humano. Se dice, bueno, pero ¿cómo puede haber percibido de manera tal lo que va a ser la modernidad? Acuérdense de que él también vive en un momento de un fervor y de una metamorfosis impresionante en Europa. No hace 100 años que se ha que se ha llegado al continente americano, por lo tanto las terribles riquezas que llegan de América se derraman en Europa. Las leyendas y los nuevos misterios americanos también se derraman en Europa. Hay una teoría que dice que, por ejemplo, una de las últimas obras de Shakespeare, que es La Tempestad, estaría muy influenciada por el conocimiento de los pueblos originarios y los derechos humanos de los pueblos originarios americanos, etc. Efectivamente, evidentemente, según mi parecer, Shakespeare, que debía ser una persona muy informada, porque había leído Don Quijote de la Mancha y porque había escrito una obra basada en un episodio de Don Quijote de la Mancha. Fíjense ustedes, si ustedes no lo han leído,
han tenido 400 años y no lo han leído, y él apenas publicaba en España ya lo había leído, no porque supiera español, sino porque evidentemente era tan famosa la obra que rápidamente la habían traducido al inglés. Bueno, esa obra, Gardenio se llamaba, se perdió en el incendio del Teatro del Globo a fines del 1500, pero hay así de documentación acerca de la obra. Pero, ¿qué les decía? Claro, que Shakespeare era una persona sumamente informada y era imposible no estarlo en una sociedad que estaba en plena ebullición en ese momento, por todo lo que estaba pasando, por los grandes cambios sociopolíticos que estaban sucediendo. El capitalismo estaba haciendo que personas que eran pobres se volvieran ricas, lo cual era impensable en el orden antiguo si no habían nacido dentro de la nobleza. Estaba haciendo que nobles antiguos cayeran en la quiebra y perdieran todo, porque obviamente los nobles no sabían producir y ese antiguo orden ya no les aseguraba a ellos las rentas que tenían en el otro régimen. Todas las noticias que van llegando y la gran riqueza que va llegando de América. Como les decía en La Tempestad, sí, probablemente haya toda esa influencia de los seres sobrenaturales. No creo yo en absoluto que haya ninguna intención de reivindicación de los pueblos originarios de parte de Shakespeare, porque estamos hablando del 1600, cuando no se plantea para nada que haya igualdad entre los seres humanos. O sea, si no la hay hoy en día, no veo por qué tendría que haberla habido en 1600. Pero imagínense ustedes, un país, un reino con las características colonialistas que tiene Inglaterra, que hasta el día de hoy sigue teniendo colonias, y lo sabemos los argentinos por las Islas Malvinas, y no las devuelve. Imagínense si en ese momento se podía pensar en la reivindicación de pueblos originarios. Estos son pensamientos de hoy en día, ni siquiera de hace 40 o 30 años atrás. Son pensamientos muy, muy modernos. Pero hay que ver bien de dónde saca la fuente Shakespeare, porque nos vamos a encontrar que en las Metamorfosis de Ovidio están muchos de los temas de Shakespeare, están muchas de las construcciones sintácticas de Shakespeare, de las imágenes, no solo de Shakespeare, está en Borges, a Granel y todos los escritores modernos. Pero nos encontramos allí también, Ovidio nos cuenta cómo personajes de la mitología griega se transforman en otra cosa, por eso se llaman las metamorfosis, ¿no? Se transforman en animales, en plantas, etc. Y allí nos vamos a encontrar también con elementos que están en las obras de Shakespeare, especialmente en La Tempestad, donde está el genio del aire, Ariel, que está encerrado en el vientre de un árbol y llorando eso que lloran los árboles, que como es Savia, sí. Bueno, lo vamos a encontrar también en la Metamorfosis de Ovidio, justamente el nacimiento de Adón, hijo de Mirra, que está él encerrado en el vientre de un árbol y tienen que abrir el vientre de ese árbol para sacarlo. Bueno, esas y muchas otras cosas. Pero para volver al tema nuestro, que es la modernidad, y qué tiene que ver Shakespeare con la modernidad. El hecho de que este autor en esa época nos dé los parámetros de todo lo que va a hacer y lo que no va a hacer. En primer lugar, rompiendo toda estructura dramática según venía impuesta por Aristóteles, y que después van a tratar de retomar varias veces, porque en el neoclasicismo van a decir no, así tiene que ser, pero en el romanticismo van a decir así no tiene que ser, por eso les va a gustar tanto Shakespeare. Y recordemos que la división en actos y escenas con que vemos nosotros hoy las obras de Shakespeare, lo más probable es que hayan sido hechas durante las ediciones, porque Shakespeare no vio sus textos publicados, y los textos de teatro, como nos había dicho Daniela, están hechos para ser representados y no para ser leídos. Nosotros estamos haciendo una arqueología del teatro y los estamos tomando como literatura, por eso decimos, bueno, del ser o no ser no se cambia ni una palabra, no nos animamos a cambiar a Shakespeare. Nos tenemos que animar a hacer otras cosas, como muchos dramaturgos modernos y contemporáneos se han atrevido a hacer con Shakespeare.
sacando incluso las reambientaciones, reelaboraciones y reescrituras maravillosas como ha hecho, por ejemplo, Heiner Müller, ¿no es cierto?, con Hamlet. Pero ¿qué sucede? Que ya Shakespeare nos está mostrando una libertad que hoy en día concebimos, porque muy probablemente los actores de Shakespeare que tenían lo que se llamaba el canovaccio, que era como si fuera el libreto, le diríamos hoy en día, pero que vaya a saber en qué estaba escrito, porque el papel no abundaba, el papel se hacía con trapos viejos, prensados o con cueros de ovejas. Y se usaba absolutamente todo, se escribía todo porque debe haber sido un material caro, difícil de encontrar. Entonces leer eso era tremendamente difícil, no porque las obras estén escritas allí, porque como les digo no tenemos ninguna obra de Shakespeare antes del First Folio, sino porque vemos los documentos de la época, cómo se escribía. Los actores muy probablemente modificaban en el transcurso de la obra misma, porque las obras duraban muchas horas. Hoy en día, en que una obra de 45 minutos nos parece interminable, piensen ustedes que las obras de Shakespeare tienen que haber durado como mínimo 5 horas, pero mínimo. Las obras empezaban a las 2 de la tarde y terminaban de noche, porque eran terriblemente largas. Hamlet se dice que el mismo Shakespeare la recortó bastante y se dice que ni siquiera él la habría representado completa. Yo he visto una puesta de Hamlet de 5 horas, maravillosa, y asimismo no estaba todo lo que está dentro de Hamlet. Esto por una parte nos ayuda a estudiar los textos de Shakespeare como si fueran novelas. Por otra parte, como teatristas nos deja totalmente fuera de juego, porque no podemos representar semejantes obras. Nos resulta tremendamente arduo un texto tan largo y en el caso de Hamlet tan filosófico, pero todos los textos de Shakespeare, si nos ponemos a analizarlos, son tremendamente filosóficos. No vamos a decir ya psicoanalíticos, porque yo he tenido grandes discusiones con los psicoanalistas porque se apoderan de lo que nos pertenece a los teatristas, que es justamente los textos dramáticos, ¿no? Es a Freud como le gustaba y a Lacan, y todos hablan de Hamlet como si fuera una persona. Y nos da mucha rabia porque yo siempre le digo, es un personaje de papel, es un personaje de una obra de teatro sin la cual no existiría. Ojo, esto es para que defendamos nuestro patrimonio artístico como artistas. Es nuestro, es de los teatristas, Hamlet, por más que lo tomen en todas las otras disciplinas. Si nosotros tomamos las obras más conocidas de Shakespeare, nos vamos a encontrar con esta división mundo antiguo, mundo moderno. En Hamlet, el mundo del padre y el mundo del padrastro y de él mismo, que es ya todo el palacio de Elsinor. En Macbeth nos vamos a encontrar el mundo antiguo representado por el rey Duncan y el primer Macbeth, el que va a comunicar la victoria al rey hasta que se encuentra con las brujas, que las brujas estas hoy en día las podríamos traducir como agentes de cambio, no sé, marketineras, qué sé yo, algo que convence a Macbeth de que él, para ser rey, va a tener que matar al rey. Ya empezamos a manejarnos por ambición, ya estamos en el mundo moderno. De ahí en más, Macbeth es el mundo moderno, deja de ser medieval, a pesar de que la obra está ambientada en la Edad Media, y ustedes dirán, sí, existió un rey Macbeth, etcétera. Sí, pero nosotros veamos la obra de Shakespeare, empieza a ser un mundo moderno. Macbeth es la obra del remordimiento. A diferencia de Ricardo III, que es el rey matapríncipes, dice Heiner Müller, Macbeth tiene remordimientos permanentemente. Cada vez que, desde el asesinato del rey en adelante, él se mueve lleno de remordimientos. Ve fantasmas, ve espectros, etcétera, mientras que Ricardo III está cada vez más contento de haber matado a todos los que se interponían en su camino, como debería ser, ¿no? Pero bueno, pisa cabezas. Las obras al final, como les digo, hay que terminarlas, y para darles un final hay que matar al asesino. En El Mercader de Venecia, una de las obras más hermosas de Shakespeare, nos encontramos no solamente el enfrentamiento del mundo moderno con el mundo antiguo, sino que nos encontramos el enfrentamiento del judaísmo con el Nuevo
cristianismo, que representa en el mercader de Venecia a el capitalismo rampante, soberbio, rico, que está en Venecia. Históricamente Venecia, la primera ciudad donde se instala el gueto, que es la más grande comunidad judía en el exilio, ¿no es cierto? Parte de la diáspora judía se instala en Venecia. De allí viene gueto, una palabra del dialecto veneciano, que es yeto, que es el chorro de agua, porque fundían metales, vidrios, etcétera, y los tiraban al agua de los canales para que se enfriaran y solidificaran. El enfrentamiento entre Shylock y Antonio, el mercader de Venecia, es el enfrentamiento entre dos mundos y el enfrentamiento entre dos sistemas. Si bien el más conocido crítico shakespeariano actual, que es Harold Bloom, nos dice que el mercader de Venecia es una obra netamente antisemita y que lo que quiere mostrar Shakespeare es justamente la degradación del pueblo judío, podemos también tener otra visión, sin olvidarnos que Bloom es judío. Y si bien es cierto que el desprecio hacia los judíos es casi genético en Europa, y que la Segunda Guerra Mundial no nace de la nada, y la exterminación de los judíos no se le ocurrió a Hitler, sino que viene como acumulación del desprecio por el pueblo judío, nosotros podemos leer el mercader de Venecia, en cambio, como una muy amarga reivindicación de ese pueblo y de valores ya perdidos, que pertenecen a un mundo antiguo, que son los que reivindica Shylock. Shylock le ha prestado dinero a Antonio, porque Antonio ama desmesuradamente a su amigo Bassanio, que tiene que hacerle la corte a una rica heredera porque él ha despilfarrado toda su fortuna. Entonces lo que queda cuando uno no tiene dinero obviamente es casarse con una mujer rica, ¿no es cierto? Es un recurso que teníamos antes, ahora ya es mucho más difícil, pero Bassanio, mujeres ricas que ahora hay contratos prematrimoniales, un desastre. Pero en ese tiempo todavía Bassanio dice, si le hago la corte a Porcia, sin pensar que Porcia era mucho más inteligente que él, yo voy a volver a ser rico, voy a poder seguir haciendo esta vida de despilfarro que hago siempre. Antonio, que ama a Bassanio, y eso es uno de los temas que ustedes tienen que leer con atención y estudiar, la relación, el amor de Antonio hacia Bassanio, quiere prestarle el dinero, pero en ese momento lo ha invertido todo en sus barcos que están en los 4 puntos cardinales llevando mercaderías para comerciar. Pleno renacimiento, pleno comercio, la apertura de las puertas del oriente hacia las riquezas que ambicionan las cortes europeas ya ricas y ya lujosas, sedas, aceites, perfumes, esencias, especias, cosas que quieren en Europa y que tienen que venir del oriente, ¿no? A través del famoso camino de la seda, y para el cual Venecia es la puerta. Ustedes ubiquen cómo está Venecia, justamente frente a lo que va a ser lo que hoy llamamos el este europeo, desde donde llegan todas esas riquezas. Antonio no tiene cómo prestarle el dinero a Bassanio, y ese es el peor problema que puede tener Antonio, porque lo único que quiere es satisfacer a su amigo Bassanio. Entonces no le queda otra que pedirle a Shylock, que se sabe que presta dinero. Shylock es un judío. Pero ¿qué pasa? Que Antonio, cada vez que se ha cruzado a Shylock en las calles de Venecia, le ha escupido en la cara y lo ha insultado. Entonces cuando le va a pedir el dinero, Shylock le dice, ¿cómo? En la calle me escupís y después venís a mi casa a pedirme dinero. Esta profesora de filosofía, ¿por qué se quieren ir? Porque tengo un recuperatorio de mis alumnos. Imagínate, pues tengo que ir a bochar alumnos y me preguntan qué tengo que hacer. Bueno, vaya y recupere. Ya terminamos, Paulina, porque si no después... Se me van a ir todos a comer. No, si los chicos no comen. Son modernos, son postmodernos. Para resumir, Shylock pone una cláusula extraña en el contrato: si a los 2 meses no se le devuelve el dinero, Antonio va a tener que pagar con 1 libra de carne de su pecho cerca de su corazón. A los 2 meses no han llegado los barcos. Bassanio ha logrado casarse con Porcia, por lo cual el dinero le sale por las orejas y Porcia le ofrece el dinero, pero Shylock dice, ni aunque me ofrecieran 6 veces le ofrecen, ni aunque estas 6 veces se multiplicaran por 6, tampoco quiere, él quiere la libra de carne del pecho de Antonio.
Y eso lo podemos leer como la reivindicación del honor mancillado de Shylock. Lo que Shylock está pidiendo es que le pidan perdón. O sea, que restañen la humillación a la cual él ha sido expuesto durante toda su vida, él y su pueblo, con el agravante de que su hija acaba de escapar con un cristiano. Por lo tanto, él se encuentra solo y humillado. Desgraciadamente, pero como requerían también las leyes de la época, Shylock va a perder el juicio, porque Porcia, que si no hubiera sido, y allí tienen también todas las feministas para un personaje interesante para tomar, Porcia es la que salva toda la situación disfrazada de hombre, porque no podía aparecer como mujer en el juicio, y a través de una triquiñuela logra salvar a Antonio, recuperar todo el dinero, y Shylock no solamente debe sufrir esta ulterior humillación, sino que es despojado de todos sus bienes y queda en la calle. Y para colmo, Antonio le impone, para salvarlo, entre comillas, de la pena de muerte, que se convierta al cristianismo. Allí vemos nosotros un cristianismo intolerante, un cristianismo soberbio, humillante, insultante, ante lo que es esta minoría judía que todavía pareciera que se sigue manejando con valores muy muy antiguos. Los valores que trae esta nueva sociedad capitalista son valores del dinero. Ellos quieren pagarle con dinero, y Shylock siempre dice que no, y no entienden, los cristianos no entienden cómo puede ser que no quiera tanto dinero, porque lo que quiere es otra cosa, es la restitución de los valores antiguos, como Don Quijote de la Mancha. Pero como en las obras de Shakespeare, Don Quijote de la Mancha también va a terminar trágicamente, porque Don Quijote va a decir en su lecho de muerte: yo estaba loco y el mundo no se puede cambiar. Eso, chicos, es la modernidad. O sea, estos nuevos valores que impone el capitalismo, que se va a desarrollar hasta lo que vemos hoy en día. Por eso Shakespeare sigue siendo tan vigente, porque nos da las pautas de lo que va a ser hoy. Y por eso Hamlet es terriblemente moderno. Mientras que su padre nos parece una figura de la antigüedad, Hamlet es tremendamente moderno. Miremoslo desde el punto de vista que lo miremos, psicoanalítico, marxista si se quiere, porque también está todo su análisis, sociológico o dramatúrgico. Rescatemos sí el hecho de que nos pertenece Hamlet, que todas las obras de Shakespeare nos pertenecen a los teatristas, y que por más que las tomen todos los demás, bueno, son parte de nuestro bagaje, de nuestro material de trabajo, a pesar de que, si bien nos resulta muy difícil hoy en día representar una obra de Shakespeare, nada nos impide, y menos Shakespeare, que mírenlo con esos anteojos, que nosotros tomemos personajes shakespearianos, que nosotros tomemos textos shakespearianos y sigamos desarrollando, y sigamos releyendo y reelaborando y reordenando todo ese material, como el mismo Shakespeare hizo en su momento. Yo, por supuesto, admiro a Shakespeare, pero también tengo que decir que los clásicos, como les llamamos nosotros, no son de mármol. Les agradezco muchísimo la atención.